Bueno, en la clase anterior, que figura como clase, ya les digo, clase 5, eh, yo mencioné distintos modelos explicativos del funcionamiento del cerebro. Y dije que había por lo menos dos. Uno, el que desarrollé en esa clase, que es el modelo de la bihemisferidad, y otro, el que voy a desarrollar ahora, que es el cerebro triúnico, cerebro triúnico de McLean. De Paul McLean es quien desarrolla este modelo que luego es retomado por Laborit. Este es un modelo evolutivo que nos va indicando cómo se ha ido desarrollando filogenéticamente el cerebro hasta llegar al cerebro actual que es propio de lo humano. Voy a hacer una pequeña prueba, a ver si podemos. Aquí yo les puse una lámina para que mientras voy desarrollando la podamos ir viendo. En general dibujamos así el modelo. Cuando hablamos de cerebro triúnico lo dibujamos de esta manera. Una advertencia: el cerebro triúnico no significa que tenemos tres cerebros. Muchas veces es conocido como la teoría de los tres cerebros, pero ojo, porque hemos notado esta confusión en los alumnos a veces. No es que tenemos tres cerebros, tenemos un cerebro triúnico. El tema es la triunicidad. Bueno, voy de nuevo acá. ¿Qué nos encontramos? Que el cerebro triúnico, ¿no es cierto?, es un modelo del aparato neurocognitivo, como dije, desarrollado por McLean y retomado por Laborit, desde una perspectiva evolutiva filogenética. El primer cerebro, que está marcado aquí con el número 1, el más antiguo, se le llama paleocéfalo y es herencia del primer cerebro del reptiliano, que junto con el hipotálamo es asiento de las cuestiones más primarias, de la agresividad, el celo, ¿no? Todas las pulsiones más primarias. Luego aparece, montándose sobre ese primer cerebro, siempre pensémoslo en una línea evolutiva, a lo largo de la historia de lo vivo. Aparece un segundo cerebro, el mesocéfalo, que es el de los antiguos mamíferos, también llamado sistema límbico, porque de algún modo comienza a ser allí el asiento de la afectividad y de la memoria a largo plazo. Y por ende vamos a encontrar acá el aprendizaje. Y por último, la última adquisición, lo que está marcado acá como tercer cerebro, es lo que llamamos el neocórtex asociativo y alcanza a los primates superiores y al hombre, y en el hombre específicamente con un desarrollo extraordinario. Entonces estos tres cerebros superpuestos, lo que nos dice, de lo que nos habla, es de la integración que justamente el hombre puede hacer porque tiene este neocórtex, lugar donde se encuentran una gran cantidad de neuronas asociativas. Pero lo que quiero decir es que nos da una idea de una integración donde lo animal y lo más instintivo queda sepultado, pero no perdido. Entonces acá, fíjense ustedes que en la lámina yo pongo acá que este primer cerebro, bien primitivo, tiene una codificación visceral. Es como cuando solemos decir, ay, eso que sentí me viene de las tripas.
¿no? Esta cosa bien instintiva, primaria, visceral. Un segundo cerebro que ya posee una codificación analógica. Recuerden que en la otra clase hablamos de esta posibilidad de computar la realidad analógicamente, donde aparece la emoción, donde aparece los afectos, la evocación, la memoria. Y un tercer cerebro, como dije, con un extraordinario desarrollo en el humano, que es justamente asiento del yo y por ende asiento de la conciencia. Ahora, ¿qué es lo interesante que está graficado en estas líneas? Que hay una integración de lo más exquisito, de lo más desarrollado, la conciencia humana, hacia los distintos niveles. De algún modo, como vemos acá, un ida y vuelta. Y lo que tiene también este gráfico es que nos permite pensar al cerebro y su desarrollo en términos de de lo que Freud planteaba con, bueno, no me sale ahora la palabra, ya me va a salir, donde hay algo constitucional, algo histórico y algo actual. Lo innato y lo adquirido. El determinismo y el azar. En una relación recursiva de ida y vuelta que nos permite pensar la cosa en términos de contingencia o de acontecimiento. Lo más instintivo, lo que empieza a ser asiento de los aprendizajes, de la memoria, y lo más exquisito, lo más sublime, lo más alto en la escala evolutiva, que es la posibilidad de la conciencia. ¿Qué más? Bueno, obviamente que hay estructuras anatómicas que coinciden con este modelo. En el primer cerebro encontramos el tronco encefálico y el hipotálamo. En el segundo cerebro todas las estructuras límbicas. Y en el tercer cerebro básicamente la corteza cerebral. Bien. Ustedes van a encontrar esto en mucha de la bibliografía. Ya recordé. En el primer cerebro, ¿no es cierto?, tenemos lo que sería la pulsión, habíamos dicho. En el segundo cerebro, la afectividad, y en el tercer cerebro, la razón. Pero también podemos pensar que el primer cerebro es asiento de un eterno presente. Los reptiles, por ejemplo, no tienen la capacidad de, como decimos, no tropezar dos veces con la misma piedra, justamente porque no tiene la posibilidad en su precario e incipiente sistema nervioso de almacenar la información. Esto quiere decir que vive en un eterno presente. Luego, en el segundo cerebro, que se monta sobre ese primero, que sería el límbico, allí los mamíferos que ya gozan de ese segundo cerebro tienen la posibilidad de almacenar información. Por ende, viven en el presente y en el pasado. Para luego pasar a esta tercera instancia, y acá algo muy importante, donde el hombre puede tener respuestas muy instintivas, muy viscerales, almacenar esa información y entonces poder ir del tiempo presente al tiempo pasado, pero también puede
generar, gracias a este neocórtex asociativo, esta nueva corteza, generar las condiciones que son netamente humanas, lo que llamamos las funciones cerebrales más superiores, como por ejemplo la creación, la imaginación, la inventiva, la planificación. Entonces el hombre goza de estas tres instancias: presente, pasado y futuro. Obviamente que esta relación entre los tres cerebros va a ser una relación, como les dije, de ida y vuelta entre las tres instancias, de complementariedad, de concurrencia, porque muchas veces cuando uno tiene un comportamiento de ira, que uno podría decir viene incontrolablemente de nuestros segmentos más profundos y más antiguos, siempre hay, en la medida de lo posible, un efecto de racionalidad que hace que uno, cuando siente esa ira, no le termine dando una trompada a aquel con el que se enojó. Hay un momento, muchas veces hay una broma que usamos, decir, bueno, contá hasta 10. Ese contar hasta 10 es justamente el lapso que hay entre eso instintivo que viene de estos primeros segmentos y la posibilidad del ser humano de frenar nuestros impulsos a partir de qué? Bueno, justamente de los recursos que tenemos como seres humanos, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, el debate, la discusión, el comprender la situación, el aclararlo. Bien, obviamente que eso ha sido producto del aprendizaje. Uno escucha muchas veces que viene la mamá de un niñito muy pequeño que está empezando su escolaridad más infantil, ¿no es cierto?, que está en salita de 3 o en salita de 4, y dice, los nenes muerden. Cuando un nene le saca la galletita al otro, ese nene lo muerde. Bueno, justamente es allí una situación muy gráfica de cómo ese niño tiene que ir lentamente regulando su comportamiento, un comportamiento social, un comportamiento en donde la familia y la escuela justamente actúan como moderadores y como reguladores, lo que serían los representantes de la cultura, que nos van enseñando, le van enseñando a ese niño pequeño que no tiene que morder. Entonces la mamá, ¿qué le dice? No se muerde, se acaricia. Entonces, o la maestra le dice, no se muerde, hay que acariciar al compañero. O hay que pedirle perdón, o hay que decirle que uno no lo va a hacer más. Bien, allí entonces los recursos propios de los humanos, justamente porque poseemos este tercer cerebro, que justamente se ubica en nuestra característica de la frente recta, toda esta parte frontal, es una adquisición nueva, inclusive en el linaje de los seres humanos. Bueno, voy a dejar, para no hacerlo tan largo, espero que les haya servido y como siempre digo, toda esta información no tiene más el espíritu de ser pequeños estímulos para que ustedes retrabajen con sus JTP en las comisiones correspondientes y para que también vayan en busca de esta misma información en la bibliografía.